¿Qué tal amigos? Continuamos hoy con nuestro estudio del libro de los Hebreos. Hoy llegamos a la lección número 8 titulada Jesús, el mediador del nuevo pacto. Para complementar este tema, les recomiendo repasar la lección número 6 de esta serie titulada Jesús, el sacerdote fiel. También sería útil mi video titulado Los dos pactos, correspondiente a la lección número 10 del estudio al libro de Pablo a los Gálatas, que fue publicado durante el tercer trimestre del año 2017. Ambos videos ustedes los pueden ubicar en mi canal o simplemente buscándolos por su título y mi nombre. Como en cada tema, surgen varias preguntas para responder. En este caso, algunas de ellas son: ¿qué es un mediador? ¿Por qué solamente Jesús puede ser nuestro mediador? ¿Qué es un pacto? ¿Era necesario un nuevo pacto? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre el antiguo y el nuevo pacto? ¿En qué sentido el nuevo pacto es mejor que el antiguo? Como ustedes pueden notar, son muchas las preguntas que surgen y vamos a intentar explicar este tema en unos pocos minutos, de modo que no se torne ni demasiado largo ni tedioso, pero al mismo tiempo de una manera clara, precisa y completa. Comencemos entonces primero con la pregunta: ¿qué es un pacto? Si vamos a los diccionarios, encontraremos que esta palabra está definida como un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones y que esas condiciones se deben cumplir en virtud de esos acuerdos. La palabra hebrea que nuestras Biblias traducen como pacto es berit, la cual deriva del verbo unir. En ese sentido, un pacto debe entenderse como un vínculo o un compromiso en donde las partes realizan tareas o favores que producirán un beneficio mutuo. Entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo, un compromiso entre dos partes. Y en este caso, es un compromiso entre Dios y la humanidad, entre Dios y su pueblo. ¿De cuántos pactos nos habla la Biblia? ¿Por qué habla de uno antiguo y uno nuevo? ¿Son lo mismo o son diferentes? Cuando estudiamos la Biblia, encontramos que ella nos habla de varios pactos, donde siempre Dios toma la iniciativa y el mayor beneficiario es el hombre. El primer pacto Dios lo hizo con Adán y Eva, pero más tarde Dios también hizo pactos con Noé, con Abraham, con Moisés y el pueblo de Israel y con el rey David. Es importante notar que todos estos pactos, aunque distintos entre sí, porque fueron hechos con diferentes personas y en diferentes momentos, contenían las mismas promesas y el mismo propósito de bendición de Dios hacia el ser humano, lo que nos lleva a concluir que todos son ejemplos de una sola voluntad y propósito eternos, es decir, son manifestaciones históricas de un único pacto eterno. ¿Y cuál era ese propósito? Que por intermedio de ellos todas las naciones de la tierra serían bendecidas y que sus criaturas volvieran a tener una relación y comunión plena con el Señor. Pero amigos, ustedes saben que los seres humanos somos caprichosos e inconstantes. Sin embargo, las promesas y los propósitos de Dios permanecen inamovibles para siempre, porque Él vive para siempre. Su poder y su habilidad son ilimitados y su propósito es inmutable. Y aunque Adán y Eva, Noé, Abraham, Israel y el linaje de David rompieron sus promesas y compromisos del pacto, Dios permaneció fiel a ellos porque Él es un Dios de amor constante que guarda sus pactos de acuerdo a los que nos plantean los libros de Deuteronomio y también en el Nuevo Testamento. Y amigos, desde la eternidad pasada, antes de que comenzaran las edades, Jesús se ofreció
a garantizar el pacto por medio de su obediencia y su sacrificio. La Biblia dice que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. El Hijo hizo pacto con el Padre de que suscribiría las obligaciones del pacto que les correspondía a las criaturas y las restauraría en caso de que fallaran. Y eso fue exactamente lo que hizo. Hebreos capítulos 8 al 10 se abocan a explicar cómo Dios, por medio de Jesús, restauró la relación de pacto con su pueblo, explicando minuciosamente lo que conocemos hoy como el nuevo pacto. En Hebreos 8:13 leemos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se ha dado por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Además, en el versículo 6 se plantea que este pacto está establecido sobre mejores promesas. Así es que, de acuerdo a Pablo, hay un nuevo pacto que ha dado por viejo al primero y está establecido sobre mejores promesas. Observen el contraste: nuevo y viejo, promesas y mejores promesas. Por lo general nosotros hablamos del nuevo pacto y del antiguo pacto. Revisemos primero entonces en qué consiste la expresión antiguo pacto. Recordemos que cuando Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, para cumplir con las promesas del pacto que hizo Abraham y los condujo hacia la tierra prometida, según Éxodo capítulos 20 al 24, como testimonio del pacto, proclamó con poder sus mandamientos. Y el pueblo se comprometió diciendo: todo esto haremos. Pero bastó que Moisés se demorara un poco en el monte y Dios tuvo que pedirle que regresara al campamento porque el pueblo se había corrompido. Habían roto el pacto. Cuando Moisés llegó, escuchó gritos de alaridos y danzas y vio cómo los israelitas estaban adorando a un becerro de fundición de oro. Habían roto el pacto. Una pregunta que tendríamos que hacernos es: cuando el apóstol Pablo habla del nuevo pacto en relación al viejo o primero, ¿a qué pacto se refiere? La pauta para dilucidar esto está en Hebreos capítulo 7 y versículo 11, que dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Noten que el autor de Hebreos dice que Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Entonces, no se refiere al pacto inaugurado en Éxodo capítulos 20 al 24, cuando se entregó la ley, sino más bien a la renovación de esa relación de pacto entre Dios e Israel después de la apostasía del becerro de oro que se registra en Éxodo capítulo 32 al 34, porque en ese momento se estableció el sacerdocio levítico, se confirmaron los 10 mandamientos y también se adicionaron las leyes que consistían principalmente en regulaciones rituales y de culto. En Éxodo 34:1 leemos: y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. De acuerdo a Hebreos 10, versículo 1 al 4, esas ceremonias y regulaciones rituales simbolizaban el ministerio y el sacrificio de Jesús. El texto dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues
los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estas leyes ceremoniales eran la base sobre la cual se renovó la relación del pacto original entre Dios e Israel. En Éxodo 34:27 dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Para el apóstol, entonces, el antiguo o primer pacto es el pacto renovado entre Israel y Dios después de la apostasía del becerro de oro, basado en la ley de Dios, los rituales adicionales y las leyes de culto. Y este pacto renovado era importante porque señalaba hacia la solución proporcionada por Jesús al problema del pecado. Cuando Jesús viniera, ese pacto se volvería obsoleto y estaría listo para desaparecer. En otras palabras, el símbolo se encontraría con la realidad. En Hebreos 8:13 leemos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por lo tanto, las regulaciones del pacto de Moisés recordaban al pueblo que la limpieza o el perdón de Dios no se lograba mediante los sacrificios en sí mismos, sino mediante la obra futura de Dios en su favor por medio del Mesías, es decir, cuando se estableciera el nuevo pacto con Jesús. El antiguo pacto que Dios había establecido con su pueblo requirió una estricta obediencia a la ley mosaica, ya que la paga del pecado es muerte, nos dice Romanos 6:23. La ley exigía que Israel ofreciera sacrificio diario para expiar el pecado, pero Moisés, quien fue la persona que Dios escogió para establecer el antiguo pacto, también anticipó el nuevo. El profeta Jeremías también predijo el nuevo pacto. Por ejemplo, en el capítulo 31 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. El nuevo pacto también se menciona en Ezequiel capítulo 36. Dice: os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Así que Ezequiel enumera varios aspectos del nuevo pacto: un corazón nuevo y un espíritu nuevo, el Espíritu Santo morando en nosotros y una verdadera santidad. Y amigos, la ley mosaica no podía proporcionar ninguna de estas cosas. El nuevo pacto fue predicho, mientras que el antiguo pacto seguía vigente. Los profetas Moisés, Jeremías y Ezequiel se refirieron al nuevo pacto. ¿Y qué es el nuevo pacto? El nuevo pacto es el cumplimiento real de todas las promesas de Dios que estaban simbolizadas a través de los rituales del Antiguo Testamento y de todos los tipos y símbolos que representaban la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado en función de la muerte de Jesús y restablecer la comunión con aquellos cuyos corazones se vuelvan a Él. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto y su muerte en la cruz
es la base de la promesa. Y el evangelista Lucas lo registra así. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa y diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Lucas 22, 20. ¿Y cuáles son las diferencias entre el antiguo y el nuevo pacto? La característica principal del antiguo pacto fue la necedad de intentar depender de los propios esfuerzos para lograr lo que Dios había prometido. El nuevo pacto es el eterno pacto de la gracia y fue establecido primeramente con Adán y Eva después de la entrada del pecado, renovado con Abraham, Moisés y haya su cumplimiento final en nuestro Señor Jesucristo, donde Él es el verdadero sacrificio y sumo sacerdote. El tabernáculo ordenado por el antiguo pacto fue planeado por Dios, pero planeado para un servicio terrenal. Hebreos 9.1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. En el antiguo pacto oficiaban sacerdotes continuamente, presentando ofrendas y sacrificios, primero por sus propios pecados y luego por el pueblo. Los diversos sumos sacerdotes también eran pecadores y mortales. Pero todo esto era un símbolo de lo que se cumpliría perfectamente en Jesús con el nuevo pacto. Además, todo esto no perfeccionaba en nada a los participantes del culto, pero en el nuevo pacto Dios hace una obra en el interior de la persona, en su corazón y en su mente. Hebreos 9:9 dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Pero el que está en Cristo, nueva criatura es, nos dice 2 de Corintios 5:17. Entonces surge una nueva pregunta: ¿por qué el nuevo pacto es mejor? Hebreos 8, versículos 6 y 7 afirman que Jesús ha mediado un nuevo pacto que es más excelente porque el primero o antiguo era defectuoso. Textualmente leemos: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Así que Pablo afirma que se ha establecido un nuevo pacto porque el primero, es decir, el antiguo, era defectuoso. Dice que este nuevo pacto es mucho mejor. ¿Y en qué sentido era defectuoso? El versículo 9 da la respuesta: porque ellos no permanecieron en mi pacto. Es decir, ellos no cumplieron su parte. Se habían comprometido a cumplir los mandamientos y ordenanzas de Dios, pero no lo hicieron porque eran incapaces. Así que ese pacto era defectuoso porque la gente no permanecía en él. El problema no era el pacto en sí, no estaba en las promesas de Dios, ni en las condiciones del pacto, sino en la gente que no tenía ni la fuerza ni la voluntad de cumplir con la parte que se había comprometido. Además, Hebreos capítulo 7 menciona que el antiguo pacto era débil e inútil, porque no podía proporcionar la perfección. Es decir, no podría proporcionar la verdadera limpieza de la conciencia que haría posible que los creyentes se acercaran a Dios. Así que, amigos, sigamos revisando. ¿Por qué el nuevo pacto es mejor? Digamos que el nuevo pacto es mejor porque es nuevo y renovado. La promesa del nuevo pacto en Hebreos se basa en Jeremías. Según el profeta,
La promesa anuncia la renovación del pacto que Dios había hecho en principio con Israel mediante Moisés. Por ende, se podría argumentar que Jeremías 31 no habla estrictamente de un nuevo pacto, sino de una renovación del pacto original con Israel. El problema del antiguo pacto con el pueblo de Israel es que el pueblo lo infringió, el pueblo no cumplió. Hebreos 8, versículos 8 y 9 dicen, porque reprendiéndolos dice, he aquí viene el día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que el pacto no era defectuoso, sino el pueblo. Si Israel hubiera visto a través de los símbolos la venida del Mesías y hubiera puesto su fe en él, el pacto no se habría quebrantado. Pero si bien el nuevo pacto es una renovación del antiguo pacto, en cierto sentido es, en realidad, nuevo. Dios prometió hacer una cosa nueva, nos dice el profeta Jeremías. Dice que no sería como el pacto que Dios había hecho con sus padres. La verdad es que debido a la infidelidad del pueblo, las promesas que Dios hizo bajo el pacto mosaico nunca se cumplieron. Ahora, en virtud de la garantía dada por el Hijo, según Hebreos 7:22, Dios cumpliría las promesas de su pacto. Es importante enfatizar que Dios no cambió su ley ni rebajó sus normas, sino que envió a su Hijo como garantía de las promesas del pacto. Por eso, este pacto no tiene maldiciones, solo tiene bendiciones porque Jesús lo cumplió a la perfección. En el antiguo pacto, Dios escribió los mandamientos en tablas de piedra, y éstas quedaron depositadas en el arca del pacto como un testimonio importante del pacto de Dios con su pueblo. Pero la promesa del nuevo pacto decía que Dios escribiría su ley en el corazón de su pueblo. Y esta promesa no solo garantizó el acceso y el conocimiento de la ley para todos, sino también la transformación que debía producir un cambio en el corazón de la nación. Es interesante que Jeremías no anunció un cambio de ley, porque el problema de Israel no era la ley, sino el corazón. Dios quería que la fidelidad de Israel fuera una respuesta de gratitud a lo que Él había hecho por ellos. Y amigos, lo mismo espera de nosotros. Dios desea que obedezcamos sus leyes como reconocimiento de que Él desea lo mejor para nosotros. El amor y el cuidado de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del nuevo pacto. Y la verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. También podríamos mencionar que el nuevo pacto tiene mejores promesas. En Hebreos 8:6 dice, pero ahora mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesas. Dios tomó la iniciativa y liberó a Israel de Egipto y prometió llevarlo a la tierra prometida y a través de ellos bendecir a toda la humanidad. Y amigos, las mejores promesas del nuevo pacto se refieren a una clase diferente de promesas, que también nos alcanzan a nosotros y a toda la humanidad. Por lo extenso que resultaría de explicar cada una de estas promesas, permítanme solo mencionarlas. Por ejemplo, tenemos la promesa del Espíritu Santo, la promesa del nuevo nacimiento, de que somos llamados hijos de Dios, la promesa del perdón, la justificación, la redención, la reconciliación, la aceptación total, un corazón nuevo, un cambio de reino,
la promesa de la vida eterna, la promesa de la comunión, la promesa del conocimiento de Dios, la promesa de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios, la iglesia finalmente. Además, estimados amigos, las siguientes promesas nos proveen todo lo necesario para vivir bajo el nuevo pacto, pues son promesas que muestran lo que Dios hará de manera continua en nuestro favor, para que podamos vivir de manera victoriosa haciendo su voluntad en este tiempo. La promesa de la seguridad de salvación, seguridad de que Dios contestará nuestras oraciones que sean de acuerdo a su voluntad, seguridad de que toda situación será bendición del plan de Dios con nosotros, seguridad de que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, seguridad de llenar nuestras necesidades espirituales, seguridad de que Dios no nos dejará practicar el pecado, seguridad de que siempre podemos salir victoriosos de la tentación, seguridad de que la influencia de Satanás no nos podrá obligar a pecar, seguridad de recibir la dirección de Dios para hacer su voluntad, seguridad de recibir disciplina de parte de Dios si es necesario, seguridad de que nuestra fe será probada, seguridad de recibir la provisión material que nos aproveche, seguridad de que Dios trabajará hasta el fin en la obra de realizar en nosotros, seguridad de conocer las cosas que han de venir. Además, estimados amigos, la seguridad de tener el mejor mediador. El nuevo pacto también es mejor porque tiene un mejor mediador. ¿Y qué es un mediador? Técnicamente hablando, el término se refiere a una persona que cumple la función de árbitro entre dos o más partes. Sin embargo, en Hebreos, el término mediador es equivalente a garante. Se refiere a alguien que se constituye como fianza. En Chile diríamos como un aval. Y por lo tanto, garantiza la ejecución de un contrato. Aquí, en el libro de los Hebreos, Jesús no se concibe como mediador en el sentido de que resuelve una disputa entre el Padre y la humanidad, o como un pacificador que reconcilia las partes desvinculadas, o como un testigo que certifica la existencia de un contrato o su cumplimiento, sino como uno que garantiza que se cumplan las promesas del pacto. Jesús es el garante o fiador del nuevo pacto, nos dice Hebreos 7:22, en virtud de su vida perfecta y sin pecado y de su muerte expiatoria por ti y por mí. La muerte de Cristo posibilita la institución del nuevo pacto, porque satisface las demandas del primer pacto con Israel que se había quebrantado. En este sentido, Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. Por otra parte, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirán las promesas de Dios hechas a los seres humanos. Jesús garantiza el pacto porque ha demostrado que las promesas de Dios son ciertas. Al resucitar a Jesús y sentarlo a su diestra, el Padre ha demostrado que nos resucitará a nosotros y nos llevará con Él. Sí, amigos, Jesús es un mediador, un mejor mediador, un mayor mediador que Moisés, que Aarón o cualquier sumo sacerdote terrenal, porque ministra en el santuario celestial y se ha ofrecido como sacrificio perfecto por cada uno de nosotros. Estimados amigos, como conclusión podríamos decir que el nuevo pacto reemplaza al antiguo solo como una revelación nueva y más completa del pacto eterno de Dios. En el nuevo pacto, la ley no es removida, sino más bien se reescribe en tablas diferentes. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, nos dice Pablo en 2 de Corintios, capítulo 3 y versículo 3. Este nuevo pacto es mejor,
como se expresa en Hebreos 8:6, y más glorioso porque en él Dios nos trae a Jesucristo en lugar de mostrarnos solo los tipos de Cristo presentados en el Antiguo Testamento. El nuevo pacto es diferente del antiguo en que hay un cambio de mediador. El nuevo pacto trae también una revelación más plena y completa del pacto de la gracia. Y esta revelación más completa es de tal naturaleza que todo el pueblo de Dios conoce directamente al mediador. Y ya no más a través de la intervención de mediadores terrenales. Queridos amigos, qué bendición y qué alegría saber que en Jesús tenemos un mejor mediador, un garante, un fiador, porque Él es el centro del nuevo pacto. Que Dios les bendiga y sigan adelante estudiando la palabra del Señor a través de estos videos y ustedes directamente ahí mismo con la palabra de Dios en sus manos. Dios les bendiga, un gran abrazo y nos volveremos a encontrar, si Dios quiere, la próxima semana en un nuevo estudio de la palabra de Dios.